Padre nuestro Dios, misericordioso, te damos gracias por salvarnos, convirtiéndonos en tus hijos santificados. Gracias por darnos la vida eterna y la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por permitirnos para poder reunirnos aquí en esta iglesia, que es tu cuerpo precioso con los amados hermanos. Nosotros somos débiles y no tenemos mucha sabiduría, así que siempre necesitamos tu ayuda y tu gran misericordia. Por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra. Nos guía, cuida y protege para poder soportar todas las dificultades en nuestra vida muy fuertemente con tu gran amor. Ahora hay muchos hermanos que tienen muchas dificultades de salud, de economía, de familia, de su vida cristiana. Así que te pedimos que ayúdalos con tu mano poderosa para que ellos puedan vencer y soportar bien estos sufrimientos. Y estamos realizando la remodelación de la iglesia. Te pedimos tu ayuda para que se pueda avanzar bien este trabajo sin ningún problema para tu gloria y para tu precioso evangelio. Deseamos que podamos propagar este evangelio para las almas perdidas a través de esta iglesia remodelada hermosamente. Enséñanos hoy también con las palabras que necesitamos para nuestra vida cristiana, especialmente en estos postreros días. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida, todo este tiempo, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén. Vamos a buscar Salmos capítulo 17, texto principal de hoy. Salmos capítulo 17, versículo 14 al 15. Salmos capítulo 17, versículo 14 al 15, texto principal de hoy. Salmos 17, versículo 14 al 15. Aquí se lo tienen. Leamos juntos. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Hasta aquí. Última frase es el título de hoy. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Hoy vamos a aprender el tema muy importante para nuestra vida cristiana. Vamos a recibir unas enseñanzas a través de la palabra de Dios muy preciosa. Como sabemos, ahora este mundo es muy confuso, ¿sí? Muy confuso, difícil, complicado y peligroso, con varios problemas de los postreros días. Estamos viendo directamente la guerra, la noticia muy triste en todo el mundo. Por lo tanto, hoy pensemos juntos, ¿con qué corazón y con qué forma debemos vivir ante Dios siendo los cristianos? Somos cristianos, ¿no? Hijos de Dios. Así que en estos días, en estos postreros días, muy complicado, ¿con qué forma, con qué aspecto, con qué corazón debemos vivir ante Dios? Pensemos. Aquí, Salmos capítulo 17, su Biblia tiene, parece que arriba está escrito un título en la letra chiquita. ¿Qué dice? Dice oración de David, ¿no?
oración de David. Sí, este salmo es la oración de David. Este capítulo 17 de Salmos es la oración de David. Y se dice que el trasfondo del tiempo en que se escribió este salmo es cuando David fue perseguido por Saúl. Sí, hay también otro punto de la vista en el que se dice que fue el tiempo cuando David fue perseguido por Absalón, su hijo, pero generalmente se considera que es el tiempo cuando era perseguido por Saúl. Sí. De todos modos, podemos decir que es el Salmo de David, el cual es una oración y poema hacia Dios mientras pasaba por un momento muy peligroso, ¿sí? Por un momento muy peligroso de riesgo, de muerte, miserable, injusto y triste. Podemos entender de esa manera. Un tiempo muy difícil, ¿no? Es decir, si vemos el contenido del capítulo 17, podemos entender cómo fue el corazón de David hacia Dios en el tiempo de sufrimiento, ¿sí? En el tiempo de peligroso. La Biblia presenta a David como una persona quien está de acuerdo con el corazón de Dios, ¿sí? La Biblia dice así, está de acuerdo con el corazón de Dios, David. Es decir, cuando averiguamos el corazón de David detalladamente, a la vez podemos entender el corazón y la voluntad de Dios. También podemos entender cuando averiguamos detalladamente sobre el corazón de David. Podemos entender el corazón de Dios, voluntad de Dios. Porque Él es una persona que está de acuerdo con el corazón de Dios, ¿no? Por eso, Dios permitió que haya sido escrito este corazón de David en esta Biblia y está dando su enseñanza a los cristianos de nuestra época para nosotros, los cuales están pasando por los tiempos difíciles, que es lo adecuado ante Dios en tales momentos, ¿no? Entonces, aquí el texto principal que leímos aparece la palabra satisfecho. Una palabra satisfecho dice. Entonces, vamos a averiguar con qué cosa David estuvo satisfecho en aquellos tiempos muy difíciles y dolorosos, muy complicados. ¿Con qué cosa David estuvo satisfecho? Aquí usa la palabra satisfecho. Y a la vez, pensemos sinceramente en que yo, como un cristiano, ¿con qué cosa estoy satisfecho en los tiempos difíciles, en los tiempos complicados? Con el corazón de David, comparando con el corazón de David, pensemos sinceramente. Todos los hombres tienen deseo carnal, ¿no? Deseo carnal. ¿Por qué? Tenemos el cuerpo, por eso tenemos deseo carnal. Eso es lo que estudiamos siempre en el seminario de la Biblia, ¿sí? Seminario de la Biblia siempre estudiamos. Tenemos cuerpo, por eso deseo carnal cada persona. Debido a que tenemos el cuerpo, deseamos satisfacer lo que quiere nuestro cuerpo, ¿sí? Queremos comer, queremos dormir, queremos hacer, disfrutar y estar siempre cómodos cuando lo que queremos, ¿no? Tenemos cuerpo, por eso, tenemos deseo, cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, las personas siempre viven para que satisfagan sus deseos carnales, enfocando solo este punto en todas sus vidas, cómo disfrutar, cómo comer, cómo dormir, para acomodar su cuerpo.
Aquí en el texto principal explica qué cosa siguen tales personas. ¿Qué cosa siguen tales personas? Mire, aquí versículo 14 dice, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacían a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Aquí la Biblia dice así, sobre las personas mundanas. Aquí, al ver este versículo, explica muy bien lo que los mundanos que no tienen ninguna relación con Dios están siguiendo y con lo que están tratando de estar satisfechos los mundanos. Aquí aparece la frase en esta vida, en esta vida. ¿Cómo piensan? En esta vida. Es decir, los mundanos consideran que solo este mundo es todo. Consideran de esa manera, los mundanos. Por eso viven enfocando en las cosas de la tierra, ¿sí? Enfocando las cosas de la tierra, nada más. Los mundanos. Pero podemos decir que eso es un pensamiento muy peligroso y también muy miserable. Podemos decir así. ¿Cómo piensan ellos? ¿Cómo piensan ellos? Si no hay mundo después de la muerte y este mundo es todo, la gente no tendría ninguna razón para ser buena, para ser digna, para ser correcta. Sí, no tendría ninguna razón si no hay mundo después de la muerte, ¿no? ¿Cómo piensan ellos, mundanos? Es decir, ellos piensan que no hay problema en vivir haciendo todo lo que quieren de cualquier manera. ¿Por qué? La muerte es el fin y no habrá nada después de la muerte. Ellos consideran de esa manera. No hay mundo después de la muerte. Por eso, según su cuerpo, ellos viven con cualquier manera, haciendo lo que quiere su cuerpo. Entonces, ¿qué le pasaría con este mundo si todos en el mundo vivieran en este pensamiento? ¿Qué pasaría? Quizás se convertiría en un mundo caótico, ¿sí? Caótico, en medio de innumerables crímenes y corrupción moral, sí, con este pensamiento. Pero lamentablemente, pensemos nuestra época. Lamentablemente es muy cierto que el mundo en el que vivimos ahora se está volviendo cada vez más confuso a medida que cada vez hay más personas así. Por eso, muchas personas piensan de esa manera, debido a que ese pensamiento que esta vida en esta tierra es todo, es una negación fundamental de Dios mismo. Conduce a una corrupción extrema y a un aumento de la delincuencia, ¿sí? Sin embargo, nosotros debemos pensar como cristianos, ¿no? Sin embargo, no debemos olvidar que Dios ciertamente ha juzgado tal mundo y revelado siempre tu voluntad en la historia. Nosotros sabemos esta historia, o sea, sobre la historia de juicio de Dios. Dios siempre juzga, ¿sí? Siempre juzga este mundo corrupto, ¿sí? Y ha revelado siempre su voluntad en la historia. A través de la Biblia estamos aprendiendo sobre esto. Así era la gente de la época del diluvio de Noé y de la de Lot también. Y ellos recibieron el gran juicio de Dios. Sabemos bien este versículo, ¿no?
San Lucas 17, versículo 26 al 30, siempre en el seminario aprendimos. Aquí explica bien sobre la escena de esta época de juicio. Aquí, San Lucas 17, versículo 26 al 30, dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. Debemos pensar muy seriamente sobre este versículo, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes? Si cada vez en el seminario aprendemos, ¿no? Esta es una advertencia, sí. Esta es una advertencia muy aterradora que la Biblia nos dice. Una advertencia. ¿Cómo piensan? ¿Es una mentira? No. ¿Verdadera? No. Una advertencia. Explicando sobre la escena de juicio en el Antiguo Testamento. Juicio de diluvio de Noé, juicio de Sodoma y Gomorra, explicando esta escena. Ahora nos da esta advertencia para los postreros días, la gente de los postreros días, para nosotros, ¿no? Una advertencia. Pero muy lamentablemente las personas de la época de Noé y de la época de Lot no entendieron absolutamente la palabra de advertencia de Dios, muy lamentablemente, porque ellos habían pensado que esta vida y este mundo eran todos. Es un ejemplo. Solamente pensaron ellos lo que comer, beber, casarse, comprar, vender, plantar, construir, es todo en la vida. Y vivieron así, de esa manera, no teniendo ninguna relación con Dios, y por eso finalmente fueron destruidos. La Biblia explica así. Pero, ¿cómo está nuestra época? ¿Cómo está? ¿De qué forma? ¿De qué forma? ¿De qué corazón estamos viviendo ahora ante Dios? Las personas de nuestra época. Aquí la Biblia, explicando sobre el juicio, está dando una advertencia muy aterradora para nosotros. En la Biblia, Jesús nos está advirtiendo que las personas de los postreros días viven de la misma forma como lo que vivieron en la época de Noé y época de Lot. ¿Sí? Y ahora es el tiempo de los postreros días, que está muy cerca de la segunda venida de Jesús. Siempre aprendimos, ¿no? Sabemos claramente que a través de los cumplimientos de las profecías y numerosas evidencias de la Biblia, nuestra generación es el tiempo de la segunda venida de Jesús, la cual es la última época. Última época. Indudablemente podemos entender exactamente al ver estas evidencias a través de la Biblia, ¿sí? A través de varias pruebas. El Señor advierte a través de la Biblia que las personas de nuestra época vivirán de la misma manera que en la época de Noé y de Lot, y que así serían destruidos cuando sea la segunda venida de Jesús. Una advertencia. Quizás
Se puede decir que nuestra época es la época en la que la gente está negando a Dios más fuertemente que en la época de Noé y la época de Lot, y viviendo una vida muy lejos de Dios, mucho más peor. Podemos pensar de esa manera. Ustedes conocen a una persona, se llama Richard Dawkins, un evolucionista. Él es un evolucionista, ¿sí? Él muy famoso y ateo de Inglaterra. Es muy famoso por negar públicamente a Dios, al usar su propio dinero para la publicidad de los autobuses. ¿Usted han visto esto? Dice, "There's probably no God. Now stop worrying and enjoy your life." Dice así. Esta frase que él usó refleja muy bien los corazones y pensamientos de las personas de nuestra época. Sí, en español, probablemente no hay Dios. Sí, probablemente no hay Dios. Ahora dejemos de preocuparse y disfrutemos nuestra vida. Diciendo de esa manera, ¿no? ¿Cómo piensan? Esto es el corazón de las personas de nuestra época. Exactamente. Igual, corazón y pensamiento de las personas de nuestra época. Comparando con el corazón de la persona del diluvio de Noé, ¿sí? Época de Lot, parece que mucho más peor, podría decir, sí, de esa manera. Y si miramos las escenas de nuestra época, podemos entender muy fácilmente que hay muchas personas que viven solamente para sus deseos carnales. Ahorita, para sus deseos carnales. Porque ellos piensan que esta vida es todo y no hay Dios, como dice esta frase. Esto es el corazón de las personas de nuestra época, pensamiento. En realidad, podemos entender esa situación que la gente que no tiene ninguna relación con Dios vive de esa manera, pero si miramos que las personas que dicen en sí mismos que creen en Dios, siguen las cosas mundanas de la misma manera que los mundanos, podemos decir que nuestra generación es la última época, tal como dice la Biblia, indudablemente. Ahora estamos viendo muy directamente, podemos entender muy fácilmente, ¿sí? Por eso aquí, oración de David, en Salmo, dice, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacían a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. David sabe exactamente. Debido a que los mundanos piensan que este mundo es todo, viven solamente para llenar los deseos del cuerpo. Sí, ellos son las personas que viven solamente con el mayor propósito de su vida para llenar su vientre. Aquí la palabra tesoro, usando la palabra tesoro, se refiere a todas las cosas del mundo, las cuales Dios nos dio por su gracia. Por eso expresa de esa manera, tesoro. ¿Sí? Todas las cosas Dios nos dio por su gracia. Por ejemplo, el sol, la tierra, el aire, el agua, etc. Que Dios los dio a todos los humanos, todas las personas. A través de todos ellos tenemos que descubrir a Dios. Sí, tenemos que descubrir a Dios creador y vivir una vida que responda a la gracia de Dios.
pero muy lamentablemente ellos están tratando de llenar su satisfacción carnal a través de ellos. Sí, es muy lamentable. Es una escena de nuestra época, ¿sí? Los mundanos viven de esa manera. Busquemos Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 19, Filipenses. A través de la Biblia podemos entender la forma de vida de nuestra época, de las personas de nuestra época. Filipenses 3, 18, 19. Aquí también, si lo tienen, leamos juntos. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí también explica bien sobre el aspecto de los mundanos que no tienen ninguna relación con Dios, ¿no? Hay muchas personas viven de esa manera en nuestra época. Tal como dice la Biblia, ellos son enemigos de la cruz de Cristo y su Dios es su propio vientre. La Biblia dice así, su Dios es su vientre, su panza, ¿sí? ¿Cómo piensan ustedes? Su vientre, ¿sí? Y son las personas que viven solo para sus propios deseos y satisfacciones carnales. Y también la Biblia dice que su gloria es su vergüenza. Y solo piensan en lo terrenal, ¿sí? En lo terrenal. Podemos decir que ahora es una época en la que no consideran un pecado vergonzoso como un pecado vergonzoso realmente. Sí, ahora las personas consideran de esa manera. Hay un pecado vergonzoso, pero no considera como un pecado. ¿Sí? Sí. Directamente nos estamos viendo esto. Más bien, las personas consideran estos pecados como si fuera algo glorioso. Y así que se jactan con estos pecados vergonzosos. Este versículo explica sobre esta escena de nuestra época. Jacta, ¿sí? No considera como un pecado vergonzoso. En estos días, si vemos tele, YouTube, Facebook, podemos encontrar lo que las personas transmiten, un contenido vergonzoso, incluso pecados tan terribles y muy malos, y también que las personas se entusiasman con ellos. Sí, ahora estamos viendo directamente por tele, Facebook, YouTube. Cuando vemos esto, siempre sale estos contenidos. Antes no habían tanto, pero las personas les gusta mucho y se entusiasman con ellos. ¿Cómo piensan? Ahora estamos viendo directamente. Ahora muy raramente los pecados que se consideraban muy vergonzosos en el pasado, en estos días las personas los consideran más bien como algo que da orgullo y como si los pecadores fueran estupendos y tuvieran las capacidades. Sí, algo muy raro, al contrario todo. A pesar de que la vida que no tiene ninguna relación con la Biblia en sí es un pecado desde el comienzo, desde el principio, las personas consideran en los que viven conforme a la Biblia como son tontos, ¿sí? Como son tontos incompetentes, ¿sí? Consideran de esa manera. Eso es algo muy raro, ¿no?
Dice, solo piensan en lo terrenal, como dice la Biblia. Solo piensan en lo terrenal. Las personas viven de esa manera. El enfoque de todas sus vidas no es lo celestial, sino las cosas terrenales, ¿no? Los mundanos, las personas de nuestra época. A través de los aspectos de nuestra época estamos viendo y experimentando lo que tales personas están aumentando más y más en estos tiempos. Sí. A través de la Biblia debemos pensar en esto. Por eso la Biblia dice así, ¿sí? La oración de David, él sabe, Dios enseñó a él. Aquí dice, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacían a sus hijos y aún sobre para sus pequeñuelos. Explica muy claramente, ¿no? Y son los que están satisfechos con sus hijos, los sacían y les pasan el resto de sus riquezas. Si vemos nuestra generación, nuestra época, podemos saber que hay muchos padres que consideran a sus hijos como un ídolo, ¿sí? Es algo muy obvio que amar a su propio hijo y es una obligación, pero lo que dice en este versículo es que los hijos están tomando el lugar de Dios. Eso es un error, eso es un equivocado, ¿sí? Muy serio, muy grande. No. Para los hombres, lo normal es que satisfacer con Dios. Para hombres, lo normal es satisfacer con Dios. Sin embargo, hay muchas personas que tienen hijos que ocupan el lugar de Dios y ellos viven así, contentos con esa condición. La verdadera satisfacción ante Dios para los hombres es conocer a Dios exactamente y que sus hijos también lo conozcan y se conviertan en el Hijo de Dios, ¿no? Eso es lo que los padres tienen que hacer a sus hijos, primeramente, ¿sí? Para hacer esto, la vida de los padres debe estar satisfecha con Dios, primeramente, para que así ellos puedan predicar a Dios, a sus hijos, correctamente. Esto es muy importante, esto es el orden, ¿sí? Seguramente Ana amaba mucho a Samuel, su hijo. ¿Sabemos? Ana, ¿sí? Amaba mucho a su hijo Samuel porque él era un hijo precioso que obtuvo después de hacer una oración ferviente, mucho tiempo, ¿no? Pero ella no vivía estando contenta solo con su hijo. Ella ofreció a su hijo Samuel a Dios según su voto. Y entonces él se convirtió en un gran profeta de Israel. Es mucho mejor. Si su hijo hubiera ocupado el lugar donde Dios debería estar para Ana, ella no podría ofrecer a su hijo para Dios. Más bien, ella sabía exactamente que Dios está ocupado en su vida, no su hijo, por lo tanto pudo confiarle su hijo a Dios con gusto. Sí, esto es muy importante. Mire, aquí la Biblia explica sobre esto. Primero de Samuel 1, 26 al 28 dice así. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio
lo que le pedí, yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró ahí a Jehová. Su corazón es muy correcto, ¿no? Ana amaba a Samuel, pero como no estaba satisfecha con su hijo, sino satisfecha con Dios, estaba dispuesta a entregar a Samuel a Dios, ¿no? Y en conclusión, podemos entender que ese tipo de vida es una forma de amar al hijo verdaderamente y ser bendecido por Dios. Sí, es algo correcto, normal. Al final, por eso, al final Dios le dio 5 hijos más a Ana. Y así la consoló y la hizo más satisfecha. Esto es el fin de ella. Aquí, 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 21. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Sí, este fue el fin feliz de Ana, fin feliz para nosotros también. Debemos calcular bien cuál es primero, ¿sí? Aparentemente se ve algo carnal, algo físicos, se ve como primero, tiene una prioridad, pero no, algo invisible. Dios es el primero. Agarramos esto y al fin Dios recompensará, ¿sí? Recuperará todo. Debemos pensar bien, no debe engañarse algo visibles, ¿no? Esto es el fin feliz de Ana. Por eso, a través de la Biblia debemos entender este principio. Debemos conocer los principios de la vida que Dios ayuda y bendice, como la vida de Ana, a través de la Biblia. Por eso estamos aprendiendo esta historia, esta Biblia, aquí en esta iglesia. Cuando nos damos cuenta de eso correctamente, podemos vivir una vida verdaderamente satisfecha. Sí, verdaderamente satisfecha. Pero muy desafortunadamente, muchas personas en nuestra época no conocen a Dios, niegan a Dios y están satisfechas con las cosas carnales, con las cosas mundanas, ¿sí? Pero lo que tenemos que pensar seriamente es si las personas pueden obtener una satisfacción verdaderamente por llenar todos estos deseos carnales en su vida, ¿sí? Debemos pensar en esto. Si las personas pueden obtener una satisfacción verdaderamente por llenar todos estos deseos carnales en su vida, ¿es verdad o no? Debemos pensar bien. La Biblia dice así. Busquemos Eclesiastés capítulo 1. Aquí explica sobre este principio. Eclesiastés capítulo 1. Versículo 1 al 3 y 8. Aquí explica bien sobre este contenido. Eclesiastés 1, versículo 1 al 3 y 8, si lo tienen, leamos juntos. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana abajo del sol? Aquí abajo, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír.
¿Cómo piensan ustedes? Eso es el comienzo del Eclesiastés del Salomón. ¿Conocen Salomón? A Salomón. Podemos decir que no había ninguna persona tan rica como Salomón en toda la historia humana. Él era muy rico, un rey muy grande. Dios especialmente le permitió a Salomón todas las cosas que los hombres pueden disfrutar, y le permitió escribir Eclesiastés de esa manera. Él escribió este Eclesiastés. Él tenía muchas cosas, muchas riquezas. Y esa es la confesión de Salomón acerca de la vida. Acerca de la vida. Él define la vida del hombre usando la palabra vano. Aquí, vanidad de vanidades, todo es vanidad. 5 veces usando. Él disfrutaba todas las riquezas en su vida. Él era rey, un rey muy grande. Él tenía muchas cosas, pero él define de esa manera hacia la vida: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cómo piensan ustedes? Es verdad. Es decir, el hombre nunca puede estar satisfecho a pesar de que disfruten y tengan muchas cosas. Sí, es verdad. El versículo 8 dice que al hombre nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Es verdad, exactamente. Salomón tuvo 700 concubinas y 300 esposas. En total 1000. Wow, 1000. Muy difícil, ¿no? Él tuvo muchas riquezas también. Hasta todos sus pasos y plantos eran el oro. Así Salomón era un gran rico, más allá de nuestra imaginación. Sí. Sin embargo, en el libro de Eclesiastés, Salomón confesó que no hay ninguna cosa que puede llenar el corazón del hombre, a pesar de que él disfrutaba de todas las cosas del mundo. ¿Sí? Es verdad. En la historia humana había un rey que se llama Aterramán III, en el imperio sarraceno de España. Sí, él gobernaba su imperio durante 50 años. Y tuvo 3.321 esposas, más que Salomón. Y tuvo 616 hijos, demasiado mucho, ¿sí? Pero él, por eso vive solamente 50 años, no más. Pero él dejó una palabra antes de morir, antes de morir. Solo hubo los 14 días verdaderamente felices en mi vida. Él dejó esta palabra. Solo hubo los 14 días verdaderamente felices en mi vida. Sí. Entonces, es verdad. Podemos entenderlo, ¿no? Entonces, se puede decir que Salomón y Aterramán, este rey, y también todos en el mundo de verdad tienen un espacio vacío demasiado grande dentro de sí mismo, que no se puede llenar con ninguna cosa. Sí, mire, ¿qué es esto? Aquí, esa es una estatua, se llama El Corazón. Sí, título de esta estatua es El Corazón. Mire, aquí hay un vacío. ¿Cómo está? Creo que es una obra que expresa muy bien el corazón del hombre, el cual no se puede llenar con ninguna cosa. Es decir, tenemos que saber que
nuestro corazón no se puede llenar y no se puede estar satisfacer. Si vivimos siguiendo las cosas del mundo, a pesar de que vemos, escuchamos y disfrutamos muchas cosas en el mundo, en el Adán, ¿sí? No hay ninguna cosa que pueda llenar en nuestro corazón. Acab, como sabemos, Acab era el rey de Israel del norte que gobernaba este país. Él era rey, él era un rey y tenía muchas riquezas. Él también tiene muchas cosas porque era el rey. Pero al lado de su palacio había una viña de Nabot, ¿sí? Había una viña de Nabot y él quería tenerla y al final mató a Nabot para tener esta viña, a pesar de que él tiene muchas cosas, ¿no? Imaginemos esta escena. Un rey de un país mató a un hombre para tener solamente una viña, ¿sí? ¿Cómo piensan? Así la avaricia del hombre no tiene su fin. Esto es el corazón del hombre. No tiene su fin, su avaricia. Y también ninguna cosa puede llenar el corazón vacío del hombre, como esta estatua, ¿sí? El gobernador Félix también tenía muchas riquezas, pero la razón por la que se encontraba con Pablo muchas veces era por el dinero, por el dinero. La Biblia explica así. A pesar de que él era rico, continuamente quería tener más dinero de Pablo, ¿sí? De dinero de Pablo. Pensemos, ¿qué dinero había tenido Pablo? Él no tenía mucho dinero, pero gobernador Félix quería tener un dinero de Pablo. Así la avaricia del hombre no tiene su fin. Sí, la Biblia explica sobre esta escena. Aquí Hechos 24 al 26, yo leo. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero, ¿sí? Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Aquí la Biblia explica muy bien, ¿no? A través de Félix podemos ver la forma de la vida de las personas de nuestra época, ¿sí? Apóstol Pablo era una persona que podía predicar el correcto evangelio para Félix, pero este Félix, incluso después de escuchar la palabra de Dios por Pablo, eventualmente no pudo recibir la salvación. No pudo recibir la salvación. ¿Cuál era la razón? La Biblia dice así. Aquí dice: esperaba también con esto que Pablo le diera dinero. ¿Cómo piensan? Esto es el corazón de Félix. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero. A través de Pablo, él quería recibir dinero, no recibir la salvación. A pesar de que Pablo dio la palabra de Dios correctamente. Es muy lamentable. ¿Cómo piensan? Alrededor de nosotros hay muchas personas como Félix, ¿no? Estamos predicando fervorosamente, pero a través de nosotros ellos no quieren escuchar la palabra de Dios, sino quieren algo otro. Es muy lamentable. Su corazón estaba lleno de las cosas
que intentaban satisfacer los deseos carnales en el lugar de la palabra y la verdad de Dios, ¿no? A pesar de que él era un rico muy grande, Félix, su codicia infinita lo llevó a rechazar la verdad. Su codicia infinita, sí. Según la historia, se dice que este Félix fue expulsado por poder político y fue a Pompeya, una ciudad, Pompeya, y murió por cenizas volcánicas cuando el famoso volcán Vesuvius entró en erupción. Según una historia dice así, él murió de esa manera. Es muy lamentable. Si él, Félix, hubiera sabido la verdad y hubiera sido salvo cuando conoció a Pablo, sería muy feliz, pero así murió, no recibiendo la salvación. Pero muy lamentablemente, él no pudo escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Solo tenía interés en el dinero de Pablo, a pesar de que estaba junto con Pablo, escuchando la palabra de Dios, ¿no? Es muy lamentable. A pesar de que él tenía miedo de Dios, escuchando la palabra, no pudo arrepentirse verdaderamente, debido a que había llenado en su corazón con todos deseos carnales. Hay muchas personas como Félix en nuestra época también. Así que él, al final, se le llegó a decir, ahora vete. ¿Qué significa esto? Él sí tenía algún conocimiento de Dios, pero no pudo arrepentirse, porque él tenía un miedo escuchando la palabra de Dios. Solamente un conocimiento nomás. Entonces, él no quería escuchar continuamente. Por eso dice, ahora vete, muy lamentablemente. Y así no pudo arrepentirse. Así no pudo recibir la salvación. Es muy lamentable. Casi pudo recibir la salvación. Estaba muy cerca con Pablo, apóstol Pablo, ¿sí? Pero él no tenía ningún interés. Solamente tenía mucho interés sobre el dinero. Al final perdió la oportunidad muy importante de la salvación debido a los deseos carnales infinitos. Las personas de nuestra época intentan vivir una vida de todos modos satisfaciendo sus deseos carnales como quieren, porque ellos piensan que solo este mundo es todo, como dice la oración de David. Entonces, si viven de esa manera, ¿podrían satisfacer verdaderamente los mundanos? No. Eso no sería así. Como hemos visto unos ejemplos prácticos y las verdades de la Biblia lo sabemos fácilmente. No. Pero las personas que no tienen ninguna relación con Dios siguen solo los deseos carnales. Y al final mueren y enfrentan un destino miserable que cae en la destrucción eterna, que es el infierno. ¿Sí? Sin embargo, las personas que están conectadas correctamente con Dios, o sea, los cristianos, los salvos, saben exactamente qué es lo importante y qué es la satisfacción verdadera. ¿Sí? Los cristianos saben, nosotros sabemos. Podemos conocer esto claramente a través de la confesión de David. Por eso aquí, Salmos 17, versículo 14 al 15, aquí leamos juntos: de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacían a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos.
En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. La Biblia explica muy bien. Aquí, David llama al hombre, llama al nombre de Dios. Llama así, Jehová. Esto es el nombre de Dios. David llamó este nombre de Dios, Jehová. Si vemos esto, podemos saber que David vivía en estrecha comunión con Dios, a la vez conoce exactamente acerca de Dios y su existencia, su voluntad, su corazón. Él sabía exactamente. Aunque Dios es invisible, se puede decir que su existencia fue una actualidad para David. Por eso él confesó de esa manera. Aquí, en la oración de David, del capítulo 17, revela muy bien la forma de su vida hacia Dios, la forma de la vida de David hacia Dios. Aquí, versículo 6, miremos en la pantalla, leamos juntos. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Esta es la oración de David también, ¿no? Se puede decir que David siempre ha tenido una estrecha comunión con Dios y por eso sabía muy ciertamente que Dios escuchará su oración. Él sabe esto. Debido a que David mantenía bien esta relación con Dios mientras estaba viviendo su vida, pudo dar esta confesión con cierta confianza en Dios. Esta relación íntima con Dios no solamente fue una o dos veces, sino siempre se mantuvo durante toda su vida de David. Por lo tanto, David pudo creer muy ciertamente en que Dios lo protege siempre y por eso pudo orar así, de esa manera. Aquí versículo 7 al 8, miremos en la pantalla, leamos juntos. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. La frase de esta oración tiene muchos significados importantes. Aquí expresa esta frase, la mano diestra de Dios, ¿sí? La mano diestra de Dios es la mano más poderosa del universo, la cual muestra el poder de Dios. La mano diestra de Dios. Uso esta palabra. Por lo tanto, se puede decir que uno que es cogido por esa mano de Dios es la persona más segura del mundo, ¿sí? Mano diestra de Dios. Entonces, no importa cualquier enemigo o cualquier dificultades vengan, puede estar seguro para siempre en esa mano de Dios. Y además, la parte más sensible y débil de nuestro cuerpo es la niña de los ojos. Sí, aquí, la niña de los ojos. Más sensibles, más débil. Por lo tanto, las cejas, párpados, pestañas están protegiendo las pupilas muy cuidadosamente y delicadamente. Se dice que la velocidad en la que se cierran los párpados para proteger los ojos en un momento peligroso es extremadamente rápida, más allá de nuestra imaginación. Sí, en un momento peligroso, más rápidamente se cierran aquí, esta parte.
párpados, ¿sí? ¿Verdad? Párpados. Sí. Así, instintivamente nuestro cuerpo opera numerosas partes para proteger a los ojos más sensibles e importantes, ¿no? David también sabía y creía ciertamente que Dios protegerá a su vida con tanta seguridad como un águila que esconde a sus crías bajo sus alas. Por eso David nos muestra que Dios nos protegerá de esa manera a través de su oración, usando estas expresiones como estas, ¿no? Una parábola sobre niña de los ojos y sobre águila. Así que si sabemos que Dios protegerá a sus hijos amados de esa manera, podemos confiar más en Dios con tranquilidad en cualquier sufrimiento y cualquier tribulación. Debemos conocer bien en esto. David conoció exactamente a ese Dios, por eso pudo orar de esa manera. En este Salmo, capítulo 17, cuando los impíos que no conocen a Dios y viven sin Dios, tratan de vivir solo con las cosas de esta tierra, David estaba mirando un mundo completamente diferente. Él no miraba las cosas terrenales, sino estaba mirando el mundo verdadero que realmente llegaría para nosotros. Hay un mundo real, hay un mundo real después de la muerte. Mire, pensemos, aquí la oración de David dice: de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. David usó la frase esta vida. ¿Qué significa? Esta vida, eso significa que él, David, sabía y creía que había una vida real que viene después de la muerte, esta vida y otra vida también. Él sabía. En muchas partes de la Biblia testifica que existe un mundo eterno, ¿sí? Un mundo eterno después de la muerte. Este mundo es real. Este mundo es real. Pensemos muy seriamente sobre esto. Se puede decir que esto es el mundo verdadero, comparando con el mundo de esta vida limitada. 70 u 80 años, la Biblia dice así. Ahora sí, hasta máximo 100 años, pero ¿qué es un mundo real? ¿Este mundo o un mundo después de la muerte? Un mundo eterno. Todavía no experimentamos, ¿ya?, físicamente, pero la Biblia dice así. Por eso, a través de la Biblia debemos pensar bien. David sabía exactamente, por eso pudo confesar de esa manera en su oración. Nosotros también, ¿sí? Debemos pensar, debemos conocer exactamente qué es real, Sin embargo, muy lamentablemente, muchas personas, muchos mundanos viven pensando: si morimos, se acaba todo, ¿sí? Mundanos piensan: este mundo es todo. Eso es un pensamiento muy triste y también muy peligroso, muy peligroso. Mire, yo he elegido algunos versículos sobre el mundo eterno después de la muerte. Mire, aquí San Mateo 12:32 dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. La Biblia dice así, en el venidero. Marcos 10:30 dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero
la vida eterna. La Biblia dice así. San Lucas también, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Primero de Corintios 15, 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Miren, aquí, además de estos versículos que leímos, hay muchas palabras de la Biblia testifican y explican muy detalladamente que realmente existe el mundo verdadero después de la muerte. Mundo verdadero después de la muerte. O sea, podemos decir que este mundo no es verdadero. Podemos entender de esa manera, ¿no? Por lo tanto, debemos darnos cuenta y saber a través de la Biblia que este mundo no es todo en lo que vivimos ahora, ¿no? El valor de la vida es absolutamente diferente entre la persona que piensa que este mundo es todo y la persona que realmente cree que hay otro mundo después de la muerte. Totalmente diferente. Como vemos anteriormente, los que creen que este mundo es todo, piensan así, de esa manera. Vivamos una vida solo para el placer de mi cuerpo. Piensan así, de esa manera, y viviendo una vida vana sin Dios, al final enfrentarán una destrucción eterna que es el infierno. Es muy triste, muy terrible. Pero, al contrario, los que conocen a Dios y creen exactamente que existe el mundo eterno después de la muerte, piensan de esa manera. Vivamos una vida para Dios y para las cosas de Dios fervorosamente antes de terminar esta vida limitada. Así, de esa manera, ellos aprecian la vida que Dios les permitió y vivirán para glorificar a Dios con mucho valor. Podemos decir que esa es la forma de la vida más ideal y adecuada con el propósito de Dios, la cual Dios nos ha dado. Es decir, es la vida más bendita, ¿no? Y David vivió una vida de esa manera adecuadamente ante Dios. Por eso pudo confesar y orar hacia Dios en el Salmos capítulo 17, de esa manera. Aquí, Salmos 17, 15, miremos en la pantalla, leamos juntos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Él supo exactamente qué es real, porque Él es quien está acuerdo con el corazón de Dios. Los que conocen el corazón de Dios y la voluntad de Dios saben lo que es real, porque Dios es real, ¿sí? Dios es real. En realidad, las cosas de esta tierra no son reales, pero lamentablemente los que no conocen a Dios viven siguiendo estas cosas terrenales que no son reales. Por eso, no se pueden obtener una satisfacción real. Todas estas cosas se desaparecerán, ¿sí? Terrenales. Es la vida de las personas que no conocen a Dios, viven considerando lo falso como lo real. Nuestra vida es como una niebla que se desaparece por un rato y luego se desaparece. Se aparece por un rato y luego se desaparece. Sí, la Biblia dice así. Santiago 4:14. Santiago 4:14. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece.
La vida sin Dios es como una niebla. Vivir siguiendo las cosas de la tierra es prestar atención a las cosas vanas que se desaparecerán, y también es como un sueño, como un sueño. Nosotros no soñamos, ¿sí? Mientras durmiendo. A veces en mis sueños me convirtió en un Superman, ¿sí? En un Superman, y vuelo por los cielos. Puedo convertirme en el rey, ¿sí? De un país, y puedo convertirme en una gran estrella de cine o cantante, etcétera, en el sueño, ¿sí? En un sueño podemos hacer todo, en un sueño. Cuando soñamos, parece que todo es real en sueño y sentimos mucha alegría, satisfacción y placer, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría después de despertarnos? A veces el sueño parece tan real, por eso nos confundimos un rato, ¿sí? Confundimos. O a veces algunos sueños son tan dulces, entonces no queremos despertarnos y deseamos volver a dormir de nuevo, ¿sí? Sin embargo, cuando nos despertamos de cualquier sueño, se vuelve en solo una ilusión. Sí, una ilusión. Y lo que podemos ignorar fácilmente. Ese sueño no sirve de nada. La Biblia dice así, aquí, Salmos 73, 20, miremos en la pantalla, leamos juntos. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. La Biblia dice así. El sueño no es nada, no tiene ningún significado. Algunas personas le dan mucho significado a sus sueños y creen en ellos, en sus sueños, fervorosamente, pero eso no es bíblico. En nuestra época, Dios no se revela en sí mismo a través de los sueños de las personas. Antes, cuando no fue completado la Biblia, sí, a veces Dios usa un sueño de las personas, pero en nuestra época no. Ahora no es necesario de usar los sueños del hombre para revelar a Dios mismo. Es porque la Biblia está completa, ¿sí? Está completa, la cual es más exacta y clara que los sueños. No hay ninguna razón para usar los sueños, pero algunas personas, lamentablemente, tapando la Biblia, creen más en su sueño. Eso es muy equivocado. Sí, no es bíblico. Por lo tanto, si se trata de encontrar a Dios a través de los sueños del hombre en lugar de la Biblia, podría caer en una falsa doctrina o misticismos completamente equivocado. Sí, completamente equivocado. Así que la fe es el oír, y el oír por la palabra de Dios, no por un sueño del hombre, ¿sí? Por la palabra de Dios. Les vuelvo a decir que creer en un sueño del hombre no es bíblico, ¿sí? No es bíblico. Lo más claro es que la Biblia dice que un sueño se puede menospreciar e ignorar. Y David sabía exactamente que vivir siguiendo las cosas terrenales es como un sueño, Cuando los mundanos viven siguiendo las cosas terrenales como los sueños de este mundo para sus satisfacciones vanas, David confiesa de esa manera, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. David sabía exactamente que habrá un día en el que nos despertaremos del sueño de este mundo y nos encontraremos con el Señor. Es decir, él creía en la resurrección, Debido a que David tuvo la fe completa en Dios, sabía exactamente acerca de Dios
la vida después de la muerte y la resurrección también. Es lo real, ¿sí? Eso es lo real. David sabía que el momento de ver la imagen del Señor es la vida real. Esa es la vida eterna y la vida real de los santos salvos, de los cristianos. Se dice que los 70 u 80 años visibles de vida es una niebla que aparece y desaparece por un tiempo. Y el momento en que vemos la imagen del Señor en la eternidad es lo real. Esto es el real. Si comparamos el tiempo de la eternidad con los 70 o 80 años de la vida, esta vida que estamos viviendo será como la nada, ¿sí? Esta vida. Sin embargo, las personas que están dispuestas a vivir contentas, enfocándose en las cosas terrenales, toda su vida vana, son personas verdaderamente miserables, verdaderamente tontas, podemos decir así. Una vida que no conoce a Dios sería como una vida miserable, tonta. Por ejemplo, si eligen entre vivir como el rico más grande del mundo en lugar de vivir en el cielo eterno, y vivir como un mendigo más pobre del mundo en lugar de vivir en el eterno infierno, ¿qué elegirían ustedes? ¿Qué elegirían ustedes? Por supuesto, elegir lo segundo, ¿sí? Es la elección correcta. Es el cielo eterno. Pero lo más importante es que este problema no es un juego, ¿sí? No es un juego donde se puede elegir así, de esa manera, no. Ese es un problema de nuestra vida muy importante y grave. Porque hay un mundo verdaderamente después de la muerte. Es decir, existe el verdadero cielo y verdadero infierno eterno. Por lo tanto, los que no son salvos deben pensar profundamente en este problema cuando estén vivos ahora. Deben darse cuenta de lo que es real y resolver el problema eterno. La respuesta está en Dios y en la Biblia, ¿no? Y debido a que somos cristianos salvos, o sea, somos protagonistas del cielo eterno, también nos convertimos en una persona que puede estar satisfecha solo con el Señor, con un corazón anheloso como David, ¿no? La satisfacción de los mundanos y de los cristianos son totalmente diferentes. Por eso, en esta tierra, aunque vivimos como el que no es nada, el pobre, el que sufre y en la persecución, podemos vivir fuertemente y soportarlo con bien, porque sabemos cuál es la verdad. Sí, sabemos cuál es la verdad. Y debido a que Dios conoce, abraza y restaura todo nuestro sufrimiento, tristeza, resentimiento y vergüenza en esta tierra, podemos confiar en ese amor de Dios y pasar bien estos tiempos difíciles. Aquí, versículo 7 al 8, miremos en la pantalla, leamos juntos. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Esa es la promesa de Dios, ¿sí? La promesa de Dios y también la providencia de Dios para guiar nuestra vida en esta tierra. Hoy, a través de la oración de David, en el Salmos capítulo 17, hemos aprendido unas enseñanzas muy importantes
que debemos saber como un cristiano. Espero que no olvidemos estas enseñanzas y guardemos estas en nuestros corazones para que la oración de David, de acuerdo con el corazón de Dios, pueda ser nuestra oración también, nuestra confesión también. No se olviden, por favor, y vamos a vivir más adecuadamente para la gloria de Dios. Oremos para terminar. Vamos a orar. Señor, nuestro Padre Dios, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por enseñarnos con tu palabra preciosa a través de este culto dominical. Ayúdanos para que podamos vivir adecuadamente ante ti según las enseñanzas que estudiamos hoy, obedeciendo bien a tu palabra. Deseamos saber más del Señor que nos ama. Deseamos amarte más, conociendo tu amor, sirviéndote en toda nuestra vida. Deseamos vivir el resto de nuestra vida devolviendo la gracia del Señor. Ayúdanos para poder propagar el Evangelio precioso para las almas perdidas a través de tu palabra, a través de toda nuestra vida. Nos llena con tu sabiduría y tu poder para esta buena obra, para tu gloria y para tu iglesia. Hay muchos hermanos que tienen muchas dificultades y padecen muchos sufrimientos. Los cuida y consuela con tu consolación eterna y tu gran amor. Así te pedimos que protege, guía y ayuda nuestros caminos de la vida cristiana para tu gloria. Y ayúdanos para que podamos orar más y sacrificarnos más para la remodelación de la iglesia con todo nuestro corazón anheloso para tu gloria y para tu evangelio. Te pedimos siempre tu sabiduría y tu poder para todas las obras de la iglesia. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias.